Hola compañeros, hoy vamos a hablar sobre la definición de alcance de las investigaciones que vamos a realizar. Vamos a hablar sobre 4 métodos importantes, entre los cuales vamos a encontrar el método exploratorio, método descriptivo, correlacional o explicativo. Para ello vamos a determinar algunos alcances. Dentro de esos alcances podemos definir la revisión de la literatura, del texto en el que vamos a trabajar y de la perspectiva del estudio. También depende de los objetivos del investigador, en este caso de cada uno de nosotros, para combinar los elementos de estudio, o por decirlo de esta manera, para poder definir sobre qué método deseamos trabajar. Para determinar los alcances de esta investigación cuantitativa, primeramente debemos leer el texto sobre el que vamos a trabajar, observar su contenido, analizarlo y determinar sobre qué alcance podemos realizar el trabajo. No podemos considerar estos términos como tipos de investigación, ya que más que ser una clasificación constituyen a un continuo de causalidad que puede determinar un estudio, ¿sí? En la práctica, cualquiera de este tipo de investigación puede incluir elementos de más de uno de estos 4 alcances. El estudio exploratorio sirve para preparar el terreno antes de llegar a uno descriptivo, a uno correlacional o alguno explicativo, ¿sí? O viceversa. También puede ser lo contrario. ¿En qué consisten los estudios del alcance exploratorio? Dentro de los alcances exploratorios vamos a ver las investigaciones de problemas de poco uso, ¿sí? Temas nuevos, temas que aún no se encuentran en desarrollo. También vamos a hablar sobre los métodos que indagan sobre una perspectiva de innovación, temas de los que probablemente ya se han hablado, ya se han trabajado, ya se han investigado, ya se han hecho metodologías, pero sigue siendo un tema muy amplio del cual pues podemos encontrar otras partes a las cuales podemos llegar para poder generar un nuevo método de investigación. Ayudan también a identificar conceptos promisorios, preparan el terreno para nuevos estudios. Como lo decía ahorita, pues son temas que pueden ser muy amplios. Dentro de esos temas podemos abrir campo para entrar a un tema nuevo. También vamos a hablar sobre temas de los alcances descriptivos. Dentro de esto vamos a hablar sobre lo que se considera como el fenómeno estudiado y sus componentes, ¿sí? Vamos a hablar sobre lo que está aconteciendo, vamos a hablar sobre lo que aconteció hace muchos años, ¿sí? Y vamos a hablar de por qué pasó, cómo pasó y a qué se debió la causa inicial de este desenlace. También podemos hablar sobre los conceptos que se miden con respecto al texto que estemos leyendo, definen las variables que se pueden observar. ¿En qué consisten los estudios del alcance correlacional? Se asocian a conceptos o variables, permiten predicciones, cuantifican las relaciones entre conceptos o variables, ¿sí? Este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existan entre dos o más conceptos, categorías o variables de una muestra o contextos en particular. En ocasiones se analizan la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 3 o 4 o más variables. El estudio del alcance explicativo determina las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento y son usualmente estructurados. Estos tipos de estudios van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o de establecimientos de relaciones entre conceptos. Es decir, están dirigidos a corresponder por las causas de los eventos, fenómenos físicos y sociales.
Una misma investigación puede incluir diferentes alcances. Para llegar a este punto y contextualizarlo, en ocasiones, si estamos realizando un tipo de estudio del método exploratorio y llegamos a la conclusión, podemos terminarlo con un método descriptivo, ¿sí? Explicando por qué aconteció lo que estábamos estudiando, que era algo que era poco usual o era algo que no se sabía sobre el tema. También podemos llegar a un término descriptivo, ¿sí? Realizarlo de manera que entramos por la parte exploratoria, analizamos, estudiamos, encontramos, concluimos y a la final podemos describir el por qué aconteció. Así debemos recordar que es posible que la investigación se inicie como exploratoria o descriptiva y después llegar a ser correlacional o explicativo. ¿De qué depende de que una investigación se inicie como exploratoria o descriptiva, correlacional o explicativa? El conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de la bibliografía. Luego de que se realiza cualquiera de estos 4 métodos, sabemos que es posible que el tema de investigación a la final nos revele si en realidad lo podemos manejar sobre alguno de estos temas en específico o podemos utilizar 2 métodos al mismo tiempo. La perspectiva del investigador pretende dar a su estudio, que le pretenda dar a su estudio. Como les decía, probablemente al inicio del estudio lo estemos viendo como algo exploratorio, pero al final terminemos dándolo como algo descriptivo o como algo explicativo. Entonces, la definición del contexto depende de cada uno de nosotros y también depende mucho del texto que estemos manejando, porque depende de esto, pues es donde vamos a concluir a dónde vamos, ¿sí? Todo lo que se manejó en el texto. En el capítulo 6 hablaba sobre un ejemplo, algo muy conocido que era sobre el tema del Titanic, que empezó como algo exploratorio y después de un siglo aproximadamente empezaron a sacar conclusiones de por qué se había hundido, hicieron comparativos con la película, con las investigaciones de National Geographic, con estudios que se realizaron directamente desde Estados Unidos, con algunas universidades, con algunos centros de investigación, llegaron a la conclusión, ahí pasaron el término de lo exploratorio a lo descriptivo, donde decían que el barco posiblemente fue realizado con materiales impuros, que el metal con el que fue fabricado posiblemente no era el adecuado, no era resistente para soportar de pronto cualquier choque. Y concluyeron con que los remaches o lo que unía los metales no resistió y fue lo que se desprendió, por lo tanto generó de que por medio de ese desprendimiento se generara el hundimiento del barco. Luego el método ya cambió a ser exploratorio y a ser descriptivo y se manejó a una manera correlacional, llevando al texto a preguntarse de qué manera se hundió. Si se hundió de forma vertical, como lo indica la película, o si simplemente se hundió de forma horizontal. Entonces son metodologías que se basan más que todo en el texto, en lo que vamos a encontrar, en lo que vamos a estudiar, y de esa manera, pues podemos concluir de que cualquiera de estos 4 métodos, para poder usarlo, depende de qué enfoque quiero, de qué enfoque me da la literatura y hasta dónde puedo llevar. Compañeros, pues este es mi tema para el día de hoy. Espero que haya quedado algo claro y espero comentarios para la próxima clase para mejorar y pues les agradezco mucho por su atención.